Pablo nos muestra de una manera clara, de una manera nítida, y creo que eso ya lo estudiamos hace un par de años, las bendiciones y riquezas asombrosas, ilimitadas, que los creyentes tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo nos muestra en los versículos de 3 al 14. Bendiciones que equivalen, hermanos, a nuestra herencia personal de todos los que pertenecemos a Él. ¿Cuáles son esas bendiciones? El versículo 3 dice: toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hemos sido redimidos, hemos sido adoptados, hemos sido predestinados, hemos sido elegidos, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, esas son promesas riquísimas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios? Estábamos en el mercado de esclavos, en el pecado, Él nos compró. ¿Qué hizo Dios? Estábamos allá rumbo a la muerte, Él nos eligió y nos dio un destino en Cristo Jesús. No éramos sus hijos, Él nos adoptó con todos los beneficios que eso implica en la adopción, como lo vamos a ir a estar viendo poco a poco, mis amados hermanos. Todo eso fue lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y no solo eso, que Él ahora nos selló y nos dio las arras que es el Espíritu. Es decir, puso en nosotros un sello de pertenencia. Ahora somos de Él. Y eso nos habla de una garantía de que algún día Él regresará y nos tomará para estar con Él para siempre. Esas son las bendiciones que Pablo menciona en los versículos 3 al 14 de Efesios 1. Ahora, en los versículos 15 al 23, ahora Pablo ora a Dios. Ahora Pablo le está pidiendo a Dios en oración que los creyentes a los que él les está escribiendo, en ese entonces eran los efesios, pero ahora estamos nosotros aquí. Acuérdense que la palabra no es de interpretación privada, no. Mis amados, toda la escritura nos ha sido dada para nuestro crecimiento. Pablo pide una oración que los creyentes a los que les está escribiendo lleguen a entender y a apreciar plenamente esas bendiciones. Esas bendiciones, amados hermanos, que ellos lleguen a comprender todo lo que esas bendiciones implican, porque no basta tan solamente saber. Mis amados, cuando nosotros pensamos algo y ese pensamiento a nosotros nos llama la atención, nos mueve a hacer algo, ese pensamiento a nosotros va a hacer, ¿cómo se los puedo decir? Va a tener un efecto en nuestra conducta. Va a tener un efecto, dice Proverbios, porque cuál es su pensamiento, tal es el hombre, tal es el hombre. Entonces, cuando nosotros llevamos a comprender de una manera clara todo lo que los versículos del 3 al 14, Dios nos dice, nuestra conducta va a ser diferente. Entonces, Pablo le está pidiendo al Señor que los efesios puedan entender y apreciar plenamente esas bendiciones. El enfoque de Pablo en esta oración, el propósito de Pablo en esta oración es que cada creyente comprenda con respecto a los recursos con los que cuenta en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Eso es lo que Pablo está diciendo. Señor, yo oro por los efesios. Yo oro porque yo quiero, Señor, que ellos comprendan la bóveda, el cuarto grandísimo
de los beneficios que ellos tienen. Yo quiero que ellos se den cuenta de la herencia que tienen en Cristo Jesús. A veces, amados hermanos, andamos nosotros con falta de paz, falta de gozo, de tranquilidad, llenos de temor, cuando nosotros tenemos un sinnúmero de bendiciones en el Señor que ya son nuestras en Cristo Jesús. Ya son nuestras en Cristo Jesús. Nomás está de tomarlas por la fe, porque Él nos las ha entregado, Él nos las ha dado. Y Pablo quiere que los efesios comprendan y que nosotros comprendamos también las bendiciones que tenemos. No veremos todos los detalles de estos versículos, mis amados, porque nos consumiría mucho tiempo. Solo nos concretaremos a la oración que Pablo hace por los efesios. ¿Y qué es lo que Pablo pide a Dios por ellos? En primer lugar, vemos la petición en oración que Pablo hace por los creyentes. Dice, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿De qué, hermano? En el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría, Señor, que ellos puedan ver. Mire, no sé si usted se acordará, me parece que esa historia está en segundo libro de Reyes, capítulo 5. ¿Se acuerdan cuando los sirios invadieron a la ciudad de Israel? Que estaba Giesi, el siervo de Eliseo, temeroso, porque los sirios los habían invadido. ¿Y se acuerda qué fue lo que le dijo el profeta Eliseo? No te apures, mayor son los que están con nosotros que los que están afuera. Eliseo sabía, pero ¿quién si no? ¿Quién si no sabía? Los soldados, el ejército de Dios ahí estaba, pero ¿quién si no los veía? ¿Qué hizo Eliseo? Señor, ábrele los ojos para que vea que mayor son los que están con nosotros. Y Dios le abrió los ojos y él pudo contemplar el ejército de Dios, los carros de fuego. Bueno, mis amados, Pablo está pidiéndole a Dios que Dios les dé el espíritu de sabiduría, que les abra el entendimiento, que ellos puedan comprender el sinnúmero de beneficios que tienen en Cristo Jesús. Todas las bendiciones con las que ellos se encuentran. Y esa ha sido mi oración, que en este año, hermano, en el que pueden suceder muchas cosas. ¿Qué cosas? No lo sé, pero Dios lo sabe. Nosotros podemos confiar en todas las riquezas de la gracia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Que Dios nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de que Dios es poderoso, Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios provee, Dios nos cuida, Dios salva, hermano. Y la lista sigue, es grande, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Así que Pablo ora, hermano, a Dios para que les dé a los creyentes una comprensión y apreciación verdadera de lo que ellos son en Jesucristo, de lo que ellos son. Y eso es lo que quiere Pablo, que comprendan, que puedan apreciar bien qué terreno están pisando, quiénes son ellos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Con el fin de que puedan empezar a tener una idea de las bendiciones ilimitadas que ya les pertenecen en su Señor y Salvador. Iglesia, nosotros tenemos bendiciones ilimitadas en Cristo Jesús. Ilimitadas en Cristo Jesús. Y Pablo quiere que ellos puedan empezar a tener una idea de todas las bendiciones que tienen en Cristo Jesús. Pablo oró para que los efesios dejaran de estar buscando lo que ya era suyo. Dejaran de estar buscando lo que ya era de ellos. ¿Y cuántas veces no hemos estado buscando en
conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es trágico que muchos creyentes terminan en una búsqueda innecesaria. Todos, hermanos, nos ha pasado en un momento. Todos terminamos en una búsqueda innecesaria por algo. Por ejemplo, hablan de obtener más de Jesucristo. Quiero más de Cristo, quiero más del Espíritu Santo, tener más poder, más bendiciones, una vida suprema, una vida más profunda, como si los recursos de Dios se dieran a cuentagotas. Como si todos los recursos de Dios, amados hermanos, se dieran en gotero por gotas. A ver, hermano, aquí se la abra la gota. Ay, me va una bendición con un gotero. No, hermano, no. Miren lo que dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la Biblia ahí, en primera de Pedro, en segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 3. Dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Pero qué dice? Todas las cosas que pertenecen a esta vida, dice Pablo, y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Ya Dios nos lo dio todo en Cristo Jesús. Y aún así, hermanos, ¿qué pasa? Muchos cristianos invierten gran cantidad y esfuerzo buscando en vano las bendiciones que ya están a nuestra disposición. Muchos cristianos, amados, invierten gran cantidad de tiempo y esfuerzo buscando las bendiciones que Dios ya nos dio en Cristo Jesús. Por ejemplo, oran pidiendo iluminación a Dios. Dios, ilumíname, aunque Él les ha dado luz, hermano, en abundancia a través de su palabra. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy la luz del mundo, y el que me siga no andaré en tinieblas. Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahí está. Oren, hermano, pidiendo fortaleza. Fortaléceme, aunque su palabra les dice que pueden hacer todas las cosas en Cristo que nos fortalece. ¿Todo? Bueno, Cristo nos fortalece. Señor, dame más amor. Dame más amor. ¿Qué dice Romanos 5:5? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ya lo derramó Dios. Piden para recibir más gracia, aunque el Señor dice que la gracia que Él ya ha dado es más que suficiente. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Qué le dijo Pablo? Señor, quítame esta aguijón. Le oraba a Dios que le quitara. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Bástate con la gracia que yo te he dado, Pablo. Es suficiente. Es suficiente con la gracia que yo te he dado. Le dice el Señor a Pablo. Otros oran por paz, aunque el Señor les ha dado su propia paz, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dijo Cristo, hermanos?
una manera apropiada. De una manera apropiada. Por eso Pablo oraba, para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nuestras bendiciones son tan vastas que la mente humana no puede comprenderlas. Es imposible. En nuestras propias mentes no podemos ni siquiera calcular, hermano, el tamaño de las riquezas de la gracia de Dios que nosotros tenemos en Cristo Jesús. No tenemos idea. Solo el Espíritu Santo, solamente Él puede escudriñar las cosas profundas en la mente de Dios. Y solo el Espíritu Santo puede traerlas a nuestros pensamientos y a nuestro corazón. Mire lo que dice 1 Corintios, vaya conmigo. 1 Corintios capítulo 9, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. 2:9. ¿Ya lo tiene? Dice así: antes bien, como está escrito, de Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y luego sigue diciendo: pero Dios, hermano, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, ¿qué dice? No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que, hermano, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios, sepamos lo que Dios que nos ha concedido. Hermano, hemos recibido el Espíritu para que usted y yo sepamos lo que hemos recibido de parte de Dios. Solamente el Espíritu puede hacer eso. Y por eso Pablo oraba, para que Dios nos iluminara. Pero ningún cristiano, hermano, necesita más de lo que ya tiene en Cristo. No necesitamos más. Por esa razón, Pablo nos dice, como dijo a los creyentes de esta carta, que no busquemos más recursos espirituales, sino que entendamos y usemos los que ya nos fueron dados en el mismo momento en que Cristo vino en nuestra vida. Es por ello que Pablo oraba de forma específica, amados hermanos, pidiendo a Dios que nos dé la capacidad de entender, para que podamos conocer nuestros recursos. El apóstol Pablo llama a esta capacidad espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. El espíritu de sabiduría es dado, amados, por Dios a través de su Espíritu Santo. Es dado por Él. Pablo oró que Dios le diera a los efesios la plenitud de un conocimiento, darles la plenitud de un conocimiento y entendimiento piadoso que la mente humana santificada es capaz de recibir. Es como si Pablo, hermanos, estuviera diciendo: Señor, yo te pido que a la iglesia de Estrella de Belén les haga saber cuánto poseen en tu Hijo, que les des un entendimiento agudo, abundante, profundo y fuerte de la herencia que tienen en Cristo Jesús. Que sepamos. Así que Pablo oró pidiendo
las cosas secretas pertenecen a Dios, dice Deuteronomio 29:29. Pero las reveladas nos han sido dadas. Tenemos 66 libros en la Biblia. Dios nos ha revelado su voluntad, nos ha revelado su carácter, amados hermanos. Todo lo que necesitamos ahí está escrito en los 66 libros. Dios ya nos reveló todo, mientras que la palabra sabiduría hace énfasis en el uso que nosotros hacemos de ese conocimiento, es decir, de todos los recursos que poseemos en Cristo. Es como si Dios les dijera, Pablo dijera: Señor, dale la sabiduría para que ellos puedan aplicar el conocimiento que tú les has dado ya por medio de tu palabra. Las promesas que tú has dejado plasmadas allí, todos los recursos que nosotros tenemos, dale la sabiduría para que lo puedan aplicar. Cuando venga el temor, que ellos digan: el perfecto amor echa fuera el temor. Que cuando venga el desasosiego, que no haya paz, ellos puedan aplicar el conocimiento a su vida, que tú eres la paz de ellos. Que cuando se sientan débiles, que tú eres la fortaleza de ellos. Que cuando falte gozo, que tú eres el gozo de ellos, que puedan aplicar a su vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Debemos conocer y entender nuestra posición en el Señor antes de estar capacitados